buenos días. Mi nombre es César Romero y estoy realizando una entrevista académica sobre el desempleo juvenil y las oportunidades laborales para los jóvenes. La entrevista es anónima y tomará aproximadamente 3 minutos. ¿Podrías ayudarme, por favor? Sí, claro. Muchas gracias. Primero quisiera saber cuál es tu situación actual. Es decir, si actualmente solo estudias y trabajas al mismo tiempo, solo trabajas, estás buscando empleo o no estudias ni trabajas. Estudio y trabajo al mismo tiempo. Ok. Ahora, pensando en los jóvenes de hoy, ¿cuáles consideras que son las principales causas del desempleo juvenil? Por ejemplo, algunos jóvenes tienen dificultades para conseguir trabajo porque les piden experiencia previa, hay pocas oportunidades laborales o los salarios ofrecidos son muy bajos. ¿Cuáles crees que son las causas más importantes? Yo, a lo que veo, mayormente creo que es por el salario. Ok. Imagina que necesitaras trabajar urgentemente porque no encuentras empleo. En esa situación, ¿qué opción elegirías? ¿Un trabajo formal con sueldo mínimo? ¿Un trabajo informal? ¿Un trabajo en minería informal o ninguna de estas opciones? Un trabajo así informal que sea en minería, porque yo mayormente siempre he trabajado en una minería informal y sí, la remuneración es bastante buena. De acuerdo. Ahora imagina que estás desempleado y la única oferta laboral disponible pudiera afectar tu salud o generar daños al medio ambiente. En ese caso, ¿aceptarías el trabajo, no lo aceptarías o lo pensarías antes de decidir? Sí lo aceptaría, porque mayormente ahora como estudio siempre necesito una remuneración bastante. Pasando a otro tema, ¿conoces las funciones del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, conocido como el MTPE? Es una situación pública que ayuda a promover el empleo, brinda orientación laboral y ofrece servicios para personas que buscan trabajo. Sí, pero casi no he escuchado eso, no diría eso. Ok, finalmente quisiera preguntarte sobre los empleos verdes. Son trabajos que contribuyen al cuidado del medio ambiente, por ejemplo, relacionados con energías renovables, reciclaje o gestión ambiental. Si estos empleos ofrecieran un salario competitivo y buenas condiciones laborales, ¿estarías dispuesto a trabajar en uno de ellos? Sí, estaría dispuesto a trabajar. Perfecto, hemos terminado la entrevista. Muchas gracias por su tiempo y por compartir tu opinión. Sí, igualmente, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es César Romero. Estoy realizando una entrevista académica sobre el desempleo juvenil. ¿Podrías ayudarme, por favor? Sí, claro, normal. Muchas gracias. Primero quisiera saber cuál es tu situación actual. Es decir, si actualmente estudias, trabajas, o estudias y trabajas, o qué es lo que estás realizando actualmente. Bueno, actualmente solamente estoy trabajando. Perfecto. Ahora, pensando en los jóvenes de hoy, ¿cuál consideras que son las principales causas de desempleo juvenil? Por ejemplo, algunos jóvenes tienen dificultades para conseguir trabajo porque les piden experiencia previa, hay pocas oportunidades laborales o los salarios ofrecidos son muy bajos. ¿Cuáles crees que son las causas más importantes? Claro, bueno, ahorita por lo que veo, o sea, el desempleo juvenil, o sea, quizás por la falta de oportunidades laborales o bajos salarios ofrecidos, ¿no? Que algunas empresas ofrecen, pues, por ende o sea, es muy difícil contratar a personas jóvenes, ¿no? Perfecto. Imagina que necesitaras trabajar urgentemente porque no encuentras empleo. En esta situación, ¿qué opción elegirías? ¿Un trabajo formal con sueldo mínimo, un trabajo informal o un trabajo en minería informal o ninguna de esas opciones? A mi parecer, viendo mi punto de vista, si es un trabajo urgentemente que yo estoy necesitando, sería la minería ilegal, porque en minería ilegal es bastante dinero y haces rápido el dinero, ¿no? Ya, listo. Ahora imagina que estás desempleado y la única oferta laboral disponible pudiera afectar tu salud o generar daños al medio ambiente. En ese caso, ¿aceptarías el trabajo? ¿No lo aceptarías? ¿O lo pensarías antes de decidir? Bueno, de hecho tendría que pensarlo, ¿no? No, porque si sé que va a afectar mi salud o es algo muy riesgoso para mí, no tendría que pensarlo. No me convendría. Pasando a otro tema, ¿conoces las funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, conocido como MTPE? No. Es una situación pública que ayuda a promover el empleo, brinda orientación laboral y ofrece servicios para personas que buscan trabajo. No, la verdad yo desconocía de esa empresa, de ese ministerio, ¿no? Finalmente quisiera preguntarte sobre los empleos verdes. Son trabajos que contribuyen al cuidado del medio ambiente, por ejemplo, relacionados con energías renovables, reciclaje o gestión ambiental. Si estos empleos ofrecieran un salario competitivo y buenas condiciones laborales, ¿estarías dispuesto a trabajar en una de ellas? Claro que sí, si habría esa oportunidad, claro que sí trabajaría.
Perfecto, hemos terminado la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir tu opinión. Hola, ¿qué tal? Ante todo, bueno, primero agradecerte, ¿no? Por el tema del espacio y la confianza que tenemos, que nos has brindado para comenzar el día de hoy. Para poder pasar a las preguntas, me gustaría conocer un poco de ti, a ver si nos puedes compartir un poco de tu información. Hola, ¿qué tal Ángel? Sí, claro, mi nombre es Dayana Muñoz, soy egresada de la carrera de Secretaría de Ejecutivo, tengo 24 años y bueno, soy de la ciudad de Ica. Genial, me parece muy bien. Bueno, empecemos con las preguntas. Desde que terminaste tu carrera de secretaria de Ejecutivo, ¿cuáles han sido las respuestas o barreras más comunes que has encontrado de manera repetitiva al postular a ofertas de trabajo en oficinas o empresas? Mira, como dice, lo más frustrante con la pared que te topas siempre es con la experiencia. Siempre te van a pedir de 2 a 3 años de experiencia, sea en el sector público o privado. Y digamos, un poco injusto sería que mencionan que son junior. Y al ser junior dan a entender que son, o sea, que pueden postular personas que recién están egresando, recién que están saliendo del instituto, de la universidad. Pero para eso ya piden experiencia básica, al menos. Y bueno, ¿de dónde yo voy a sacar experiencias si recién salgo del instituto, ¿no? De lo que viene a ser la carrera. Y Claro, eso sería yo una de las barreras más. Y aparte que te piden cursos, especializaciones en algunos software. Y claro, en el instituto, en la universidad te enseñan, pero aparte tienes que llevar cursos para poder complementarlos ya que son muy básicos. sí, correcto, correcto. Entiendo tu punto de vista. Mira, me parece excelente tu respuesta, muy detallada. O sea, te agradece. Ahora pasemos con la siguiente pregunta. En las pocas convocatorias formales que encuentras disponibles para tu carrera, ¿qué opinas de los sueldos que ofrecen y las condiciones que contratan? ¿Sientes que cubren el costo de vida actual? Mira, en tema de los montos o del salario que ofrecen mayormente son el salario mínimo. Imagínate, te dan salario mínimo y te piden experiencia 2 a 3 años. Y me parece algo injusto porque ahorita, como estamos en la actualidad, el sueldo básico ya no alcanza para los precios que están actualmente en la canasta básica. Yo creería que incluso te van a hacer horas extras, te van a sobrecargar por ser simplemente, o sea, una secretaria, no tener más, no tener como que una base más de otra carrera y digamos que no estaría compensando el sueldo básico con lo que te van a ofrecer para que realices en la empresa. Claro, claro, se entiende, no compensaría en este caso, ¿no? Lo que es el tema del sueldo con las actividades que piden a realizar en el trabajo, correcto. Ujú, correcto. Ahora, siguiendo con la encuesta, el desempleo genera una gran presión económica en el día a día, ¿correcto? En los momentos de mayor urgencia financiera, ¿qué tipo de actividades informales o temporales has tenido que realizar o has pensado en aceptar para cubrir lo que mencionas tu canasta básica? Mira, en este caso, para poder recursearme, por así decirlo, eh, todo lo que viene a ser trabajo es un trabajo honesto. Mayormente a eso me voy. He trabajado en lo que es pastelerías, vendiendo ropa, ventas por internet, tratando de ganarme, digamos, el día a día, al no tener un trabajo fijo, un trabajo que me dé los beneficios que por ley te tienen que dar. Pero para cubrir al menos el día a día y poder sustentar, digamos, lo que viene a ser en el hogar, he tratado de ayudármelas por ello, ¿no? Por un trabajos informales que no, o sea, te pagan el día y no te dan los beneficios que corresponden. Claro, claro, como quien dice, uno se la tiene que buscar, pues, ¿no? Claro, se entiende. En este caso, como egresada de la carrera técnica, ¿cómo afecta emocional y psicológicamente a tus proyectos de vida? El levantarte todos los días, tener que ir a postular a puestos y notar que el mercado formal parece cerrarles todas las puertas a los jóvenes de hoy en día. Claro, y eso suele pasar muchas veces, o sea, uno se levanta con las ganas de mandar CVs a todas las empresas, más que todo uno como egresada quiere postular siempre a empresas grandes, como Alicor, Gloria, Bacus,
o incluso como mencionaste el tema de medidas, quizás también dar, ¿no? Un pasito de ese lado, pero siempre te van a poner lo que son las barreras de experiencia, del título, si lo tienes, no lo tienes, y también, o sea, y que te rechace, o a veces ya no solamente empresas grandes, que por último ya pues a empresas microempresas, que son algunas pequeñas, algunas no tan pequeñas, pero que puede, pues, que puedas ingresar, al menos la facilidad de ingresar, te dicen, o a veces no te responden ni los CVs, dejas, digamos, al día, dejas 10 20 CVs en diferentes empresas, pero no hay respuesta y causa una frustración, a veces hasta incluso dices, pues, ¿para qué estudio esta carrera? Porque, o sea, como dicen, secretariado es una base y luego tienes que seguir creciendo para poder postular puestos un poquito más grandes. Pero si inicias, ¿cómo puedes tú querer llegar a un puesto más alto si todavía no tienes esa experiencia, ¿no? Y también, claro, causa mucha frustración, mucha tristeza al ver que muchas empresas cierran ese tipo de puertas. Claro, sí, me imagino que es bastante frustrante ir de empresa a empresa y la mayoría te diga pues que no por el momento, se entiende. Y bueno, como último, poder comentarte, ¿no? Poder consultarte que ante la falta de la respuesta del Ministerio de Trabajo o la Bolsa de Empleo estatales, ¿qué crees que le falta ofrecer al Estado para que los jóvenes técnicos no terminen refugiándose en economías informales o peligrosas, ¿no? ¿Qué crees que es lo que le falta a este ministerio para poder apoyar a estos jóvenes? Mire, lo primero que yo creería es o al menos reducir o quitar, sí, lo que viene a ser la experiencia, al menos para los recién ingresados, porque eso se sabe, bueno, en su título, en su documento que se entrega de egresado sale la fecha, el año. Yo creería que al menos por eso deberían como que guiarse y decir, bueno, sacaron lo que viene a ser un artículo, una ley que indique de que a los egresados del año, bueno, supongamos de este año 2026, se les pueda permitir al menos ingresar como practicantes o como personas, digamos, por CAS o algo que nos incentive a los recién egresados a seguir trabajando o irnos por el lado formal, lado con el tema de lo que viene a ser incluso con los beneficios. Porque si cierras, como me preguntaste hace un momento, si se cierra todo ya con los recién egresados que vamos a seguir, ¿no? Incentivándonos para seguir adelante. En el tema Correcto. también de las empresas formales, se pueden hacer convenios. Yo creería que convenios para poder, digamos, no sé, campañas o algunos convenios donde los recién egresados podamos seguir cursando cursos, seguir creciendo Además, claro. profesionalmente. Claro, es como decir, te doy trabajo, pero también te doy una línea de carrera para que puedas seguir creciendo dentro de la empresa. Excelente, excelente. Sí, muy, muy buena observación. Me parece, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Que deberían de tener lo que son más convenios con algunas universidades, algunos institutos, los cuales puedan apoyar ahí para el ingreso de estos jóvenes que están recién egresando de sus carreras. Como secretaria ejecutiva, ¿qué condiciones mínimas harían que dejes cualquier opción informal para apostar por un emprendimiento verde de este tipo? Estabilidad Claro, claro. económica, estabilidad de empleo, que digamos que al menos el sueldo sea algo competitivo y en vez no tanto un sueldo básico, porque como en tus preguntas antes ya respondidas, no, pues no alcanza, ¿no? Y al menos tener un buen trato en la oficina, y si ella, digamos, y por encima de lo que es la idea de proteger el medio ambiente, estamos muy bien. Muy buenas noches, ingeniero Joshua Chaparro. Primeramente, gracias por la participación en la entrevista. Cuando usted egresó como ingeniero mecánico, ¿cuáles fueron las principales barreras o patrones de rechazo que encontró dentro del mercado laboral al postularse, ¿no? Buenas noches, señorita Carmen. La principal barrera que un profesional egresado de la universidad tiene suele ser el requisito de experiencia laboral. Si bien es cierto, las prácticas profesionales nos ayudan un poco en ese sentido,
La mayoría, por no decir el 90% de los puestos de trabajo requieren experiencia laboral previa y en muchos casos incluso experiencia laboral específica en un puesto. Desde su experiencia, ¿qué impacto emocional y financiero causa que un profesional técnico, ya sea universitario, deba tener que empeñarse para subsistir? Para muchos profesionales toca desempeñarse en ramas que de repente no están preparados o incluso en profesiones completamente diferentes a las cuales están preparados. En mi experiencia me ha tocado trabajar en ramas afines en las que no estaba especializado. Por ejemplo, mi primer trabajo sí estuvo correcto, afín en el área de diseño, que era mi especialidad, pero en mi segunda labor ya estaba enfocado más a lo que era proyectos y también se me dio parte de lo que era carga en la parte de sistemas. Entonces, es un reto poder asumir una labor para la cual no se encuentra uno totalmente formado, que se puede tener conocimientos o nociones, pero que no está preparado para desempeñarse en esa labor. Primero es un reto y muchas veces este puesto de trabajo se toma por la necesidad laboral, no tanto por lo que es, porque sea algo que deseemos desarrollar, ¿ya? Entonces suele ser muy complicado y anímicamente también puede ser un reto. En mi caso lo pude afrontar correctamente porque era, como digo, una rama afín. Pero en caso de colegas que también han tenido que ver en esta encrucijada, han tenido que afrontarlos y muchas veces ha sido bastante difícil o retador tener que aprender una rama completamente diferente o aprender de plano una profesión diametralmente opuesta a lo que hemos hecho durante la universidad. Mm. Entonces es un reto, impacta bastante y si uno no tiene, digamos, la fortaleza, también puede impactar negativamente. En mi experiencia, tuve la suerte de trabajar con ramas afines y tener algún conocimiento, por lo cual pude desempeñarme bien en el trabajo. Bien, gracias. La decisión de trabajar más de 3 años en la actividad minera, ¿la impulsó por una necesidad económica o sí estaba de acuerdo a su especialidad? ¿Cuál fue el factor clave que le ofrecía este sector minero? Por ejemplo, dentro del monto económico. El sector minero, para mi carrera de ingeniería mecánica, es una rama muy grande, es muy desarrollable también. Uno puede escalar profesionalmente dentro de ella. Esto, sumado a que tiene una remuneración económica muchas veces mayor que por ejemplo, trabajo en la ciudad o en provincias. Eh, en mi caso fue una combinación de ambos factores. Esto apoyó bastante a mi desarrollo profesional y también tenía un lucro. Lo digo, quizás al inicio no era tan atractivo, o sea que no era el factor económico no era eh, ya puede ser criterio preponderante, pero que más adelante con esta experiencia ya se te abren más puertas y puedes tener un lucro mayor. Entonces, primero, en mi caso, el crecimiento profesional y segundo, las prospecciones de crecimiento económico futuro, más que el sueldo en ese propio momento, ¿no? Pues debo admitirlo, no era muy alto. Durante los años en la minería, ¿qué conductas o dinámicas repetitivas observó en otros jóvenes cuando llegaron al sector minero, pero algunos por falta de un empleo formal? Bueno, yo he trabajado en el sector minero formal, entonces muchas veces se ve que el sector minero, antes, una precuela a esto, el sector minero es muy exigente en cuestión de normativa y en cuestión de cumplimiento de protocolos. Las personas que por lo general vienen de un sector informal al sector minero formal tienen una pegada, suelen tener una resistencia a seguir todos los protocolos. Era algo que bueno, cuando me desempeñé también cumplí labores de supervisor. Uno puede apreciar que muchos trabajadores no cumplen con las reglamentaciones, no cumplen con los procedimientos por vicios que tienen de trabajos anteriores o, bueno, como conocemos bastante en el Perú, el así nomás, Mm. y no cumplen con todos los estándares de seguridad. Entonces, estos trabajadores se les corrige en un inicio, pero si esta conducta sigue siendo reincidente, se les tiene que separar de la institución. Y bueno, en lo personal me tocó a personas que tuvieron que ser reiteradas en múltiples ocasiones para cumplir los reglamentos y las condiciones de trabajo seguro. Entonces yo diría que esos suelen ser los vicios más
más normales en personas que pasan del sector informal al formal. Mm, mm. Desde su mirada como ingeniero mecánico, ¿cuáles fueron los riesgos más graves contra la seguridad física, la salud, que tanto usted como sus compañeros normalizaron o toleraban, ¿no? diariamente en el sector minero? Ya, en el sector minero formal, que es donde me he desempeñado, se nos advierte previo al incluso el propio ingreso a la mina. Se trató una secuencia de capacitaciones para justamente estar preparado para los trabajos de alto riesgo que tienen, ya sean trabajos en lugares confinados, trabajos a gran altura o trabajos con productos químicos carcinógenos, que estos producen cáncer. Entonces, se nos advierte, se nos enseña y adiestra para poder realizar esos trabajos de la manera más segura posible. Si bien es cierto, el diagrama de peligros te lo dice, no puedes reducir a cero este riesgo. Siempre va a existir. Lo que hacemos es controlarlo y evitar de repente tener una fatalidad o un accidente que nos pueda dejar incapacitados. Ahora, repito, esto se da en el sector formal. En el sector informal no se brindan estas capacitaciones, no se brindan de repente los EPPs, no se brindan eh, las facilidades para que el profesional esté protegido. Entonces, eh, se normaliza mucho que exista riesgo, pero lo que no se debería normalizar es exponerse temerariamente a ese riesgo. Vivir el día a día en la actividad minera permite ver de cerca una realidad ambiental. ¿Cómo manejaban los trabajadores esa contradicción interna, ¿no? Saber que la actividad en la que se encuentran degrada el ecosistema. Dentro del sector minero, repito, tenemos dos partes, la formal y la informal. En la parte formal se busca reducir y atenuar tanto como sea posible el impacto ambiental. Entonces, para eso se tienen diferentes protocolos, sistemas de seguridad, procedimientos para el manejo de desechos peligrosos, entre comillas, incluso el propio reciclaje que se da a los materiales, justamente para reducir tanto como sea posible el impacto ambiental. Entonces, es parte de las labores de un profesional en el sector minero reducir tanto como sea posible. Obviamente no se puede reducir a cero, siempre va a existir un impacto. Y por eso también el compromiso de la minería formal es no solamente atenuar, sino también apoyar el crecimiento en otros sectores, apoyar a políticas verdes, políticas que son de reciclaje, de reutilización, aprovechamiento, eh, incremento de las áreas verdes o pulmones vivos que se tienen en una determinada comunidad. Entonces, por parte de la minería formal, se trata de atenuar e incluso contrarrestar en cierta medida algunos aspectos. La minería informal sí es muchas veces destructiva, dañina y no se toma en consideración estos efectos. Eso lamentablemente impacta de manera destructiva en nuestro medio ambiente y pues no se tiene el control debido. Muchas gracias, ingeniero, por la participación. Gracias. Hasta luego. Hasta otra oportunidad. Gracias, señorita Carmen. Buenas noches, Cristian Ruiz. Gracias por la participación a la entrevista sobre el trabajo, ¿no? que estamos desarrollando, que viene a ser el reto socioambiental. Es impresionante el perfil profesional que llevas con las tres carreras actuales, ¿no? Ingeniería civil, en el caso de Derecho y ahora en Psicología. Cuéntanos, Ruiz, ¿cuál es el motivo de las tres carreras? ¿Cómo fue el desarrollo en la parte profesional? ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches. Bueno, el tema de mi primera especialidad de la ingeniería civil es más un tema familiar, dado que mi padre es ingeniero civil, bueno, yo soy hermano mayor, también seguí el legado y tengo un hermano menor que también he estudiado la carrera de ingeniería civil, ambos de la UNI, ¿no? Ya es como algo familiar. El tema del derecho, bueno, fue el proceso debido a, como todo el mundo sabe, siempre hay necesidades en las cuestiones legales, por lo cual me interesó primero como independiente y posteriormente como una carrera verdaderamente muy apasionante. Y por último, en el tema de la psicología, fue algo que siempre lo veía de chico,
¿no? Como un tema muy interesante respecto al comportamiento, ¿no? Y por lo mismo sería una oportunidad con la virtualidad en la cual he tenido la oportunidad, valga la redundancia, de estudiarla y verdaderamente estar muy interesado en ello, ¿no? Desde tu perspectiva como psicólogo, ¿qué patrones de comportamiento o afección emocional, como la frustración o la ansiedad, observa en los jóvenes egresados actualmente, tras esforzarse años en las aulas y chocan contra un mercado laboral que excluye por la falta de experiencia sobre todo? Muy importante que los estudiantes, estando en pleno proceso de formación, puedan tener prácticas. Eso ayudará a tener mayor confianza y también mejorar su currículum cuando vaya a postular en alguna oportunidad de trabajo, ¿no? Bueno, vamos con la segunda pregunta. Teniendo en cuenta que muchos jóvenes profesionales terminan subempleados o aceptando sueldos mínimos, ¿cómo afecta esta falta de reconocimiento al desarrollo de identidad profesional y a la autoestima misma, ¿no?, de la juventud peruana actual? Lamentablemente estamos en un país en el cual las normas laborales no están, digamos, homologadas de una manera homogénea, perdón. Entonces, hace que muchas veces los jóvenes vayan a buscar oportunidades y se enfrenten con la dura realidad en la cual a no todos se les paga la misma bonificación, digamos así, tanto en cuestiones de género como también de experiencia, ¿no? Como abogado, ¿cuál considera que es el principal vacío legal o la falta de fiscalización del Estado peruano que permite que la minería informal crezca tan rápido y resulte siendo un mercado más accesible y rentable para un joven desempleado que en el propio sector formal? Creo que hay dos puntos importantes. Uno, como indicas, hay vacíos legales todavía por complementar, dado que la minería ilegal, si bien tiene unos años, todavía no está normalizada o regularizada. Y lo segundo es el tema de la corrupción. Lamentablemente hay mucha corrupción entre los entes fiscales, jueces y también abogados, ¿no? Al analizar los programas del Ministerio de Trabajo y las políticas del Estado frente al desempleo, ¿qué opinas para que no logren competir contra la alta liquidez que ofrece la ilegalidad? El tema de la corrupción es algo importante que se debería atacar, ¿no?, mediante normativa o fiscalización. Lo segundo sería que el Estado lamentablemente no tiene una política clara respecto a derechos laborales. Entonces no se ofrece también al trabajador informal una oportunidad decente, ¿no?, de ambiente laboral. Bueno, para ya finalizar, ¿cuál cree que debe ser el componente clave de nuestra propuesta para sanar la salud mental del joven y motivarlo a elegir la conservación ambiental? Debería ser una política de Estado en educación desde los menores, ¿no?, incentivándolos a que puedan rescatar el medio ambiente, que se pueda conservar lo que se tiene. Y posteriormente el Estado debe apoyar con políticas en las cuales puedan mejorar los servicios primero de salud, además de su ambiente laboral. Esto con unos sueldos acordes, ¿no?, a las oportunidades que ellos pretendan tener, y también, digamos, que la minería informal en un futuro se pueda formalizar. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias.